Peña, que confirmó que no va a haber paritarias nacionales. Las paritarias nacionales son el eje hoy del paro del 6 y el 7, el que va a hacer que las clases no empiecen el lunes y el martes. Pero escuchemos lo que dice Peña y después hablamos con Eduardo López de UTE. Tal como planteó el ministro de Educación, Esteban Bullrich, no va a haber una paritaria nacional porque el motivo de la paritaria nacional ya fue resuelto, que es la definición del salario mínimo docente, que a partir del año pasado se actualiza automáticamente todos los años para que esté 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Creemos que es muy importante que los sindicatos se sienten a discutir de manera franca y abierta y poniendo en primer lugar el interés por la educación con cada una de las provincias, que son los que los empleadores de los docentes, los que manejan las escuelas, los que pagan los salarios, los que tienen que definir con cada uno de ellos y sus representaciones gremiales las condiciones de trabajo. A nivel nacional se irá viendo espacios de diálogo, de formación docente, de diálogo permanente sobre cómo seguir homogeneizando y mejorando el nivel de capacitación, de formación y de condiciones laborales de los docentes, pero en este contexto de la discusión paritaria salarial se debe dar con las provincias. Por lo tanto, pedimos que revisen la actitud, incluso del paro nacional, que nuestro pensar, nuestra manera de ver, no tiene razón de ser, salvo que esconda otros fines políticos, y en ese caso pedimos que se plantee un debate político, en todo caso. Pero el debate sobre los docentes y sus condiciones de trabajo y sus salarios se debe dar en cada una de las provincias. Mire, cualquier partido se juega en una cancha que está delimitada, ¿no? Cuando hay 4 líneas y se puede jugar dentro de esas 4 líneas. Ahora, si la cancha se va moviendo, es difícil llegar a una solución en este marco. Y por más que por un lado se dice que hay negociaciones que efectivamente existen, también la realidad está indicando que el conflicto recrudece y que no parece que la solución esté al alcance de la mano. Está también Teresa Acabado con nosotros, pero le preguntamos a López, y gracias por venir, ¿en qué instancia estamos hoy frente a un marco tan confuso? Porque a esta altura de los acontecimientos creo que la gente tiene una confusión generalizada, ¿no? Sí, quizás habría que recordar, el año pasado para esta época había clases en todo el país. Sí. El gobierno nacional cumplía con la ley. Dice, en este marco las negociaciones tienen que ser provinciales. ¿Qué marco? Si el marco es la ley de financiamiento educativo, sancionada en el 2005, votada por Esteban Bullrich, y no derogada. Una clase de formación cívica le correspondería al jefe de gabinete. El año pasado aplicaron la ley, este año no. Las leyes no son de aplicación a criterio del Ejecutivo. Una ley es del Legislativo. Solo deja de funcionar la ley, de tener existencia y operatividad, si el judicial, la Corte Suprema de Justicia, la declara inconstitucional. O si el propio Congreso la deroga. No pasó ninguna de esas dos cosas. El año pasado, cuando cumplió con la ley el gobierno nacional, hubo clases. ¿Qué pedimos? Que cumplan con la ley y fondos inferiores a los que pretendían destinarles al correo. Con 60.000 millones de pesos, recordad que al correo se iban a destinar 70.000. Con 60.000 tendríamos los docentes de todo el país un aumento del 35%. Volverían las netbooks de Conectar Igualdad, la capacitación, los libros que se entregaron y se discontinuaron y la inversión en infraestructura edilicia. No pedimos mucho, que cumplan con la ley y fondos inferiores a los que se iba a auto-otorgar el presidente de la Nación. Eduardo, ¿tenés idea de cuántos chicos se ven afectados con esto? ¿Cuántos son los chicos que el lunes y martes no podrían comenzar sus clases? Son 11 millones de niños, jóvenes, que lamentablemente no empiezan las clases. El año pasado ya había 2 días de clase, este era el segundo día de clase. Yo doy clases en Soldati, justamente el lunes me toca dar geografía, y me encantaría estar dando clases como el año pasado con el mismo gobierno nacional de la ciudad y provincial. Pero este año han elegido sacarle esa plata a la educación y destinarla
para menesteres más cercanos a sus familias. ¿Por qué el paro es la alternativa? ¿Por qué van al cese de las actividades? ¿Por qué no se busca una medida que pueda incluir a los pibes en las aulas? Lo hicimos el año pasado. El año pasado empezaron las clases y hubo una cláusula de monitoreo que especificaba todo esto que dije, tal cual. Porque es la mejor hipótesis. Pero la cláusula de monitoreo no la cumplieron, discontinuaron los planes de Conectar Igualdad, los planes de orquestas escolares, que entregaban violines a los chicos de todo el país. Nunca se perdió un violín. Bueno, discontinuaron esos programas, de manera tal que nosotros tenemos dos opciones. O empezar a dar clases calladitos, viendo cómo se deteriora el sistema educativo. Nos ofrecen 1.100 pesos de aumento, de acá hasta octubre. No sé qué pensarán los televidentes si se puede vivir con 1.100 pesos más de acá hasta octubre. Por lo menos a mí no me alcanza ni para la boleta de luz. No, de gas me alcanza, de luz que me llegó a mi casa. Una es volver a dar clases y decir acá no ha pasado nada, no cumplen con las leyes, no cumplen con los programas socioeducativos, denigran a la educación porque le pagan un salario de 1.100 pesos a quienes educamos, y seguir participando. Y otra es pararnos y decir no vamos a ser cómplices por omisión de la destrucción del sistema educativo. Los que tenemos más de 50 años vivimos un sistema educativo desnacionalizado y provincializado, como quiere el jefe de gabinete. Y el centro de la escuela era el comedor escolar. Depende de la edad de cada uno, me imagino. Sí, Recuerden que antes, no sé, en tu caso quizás, no es mi caso, pero no se sabía si uno cursaba EGB, polimodal, primaria, secundaria, depende, los que tienen menos de 30 años sabrán a lo que me refiero. No sabías en qué año estabas, si cobrabas en patacones o en pesos. Ese es el sistema, claro, ese es el sistema de la provincialización y la desnacionalización. Los docentes somos impulsores de un sistema nacional y federal, como impulsó Belgrano cuando fue secretario de la primera junta, Sarmiento con la ley 1420 en 1884, ley nacional, laica, gratuita, obligatoria. En la dictadura provincializó las primarias. El menemismo provincializó las secundarias y ahora el macrismo quiere provincializar las paritarias y los programas socioeducativos. No lo vamos a permitir, o vamos con todas nuestras fuerzas a intentar que no vuelva esa película que ya vivimos. Ayer se dio una situación por lo menos incómoda cuando el presidente hizo referencia a Roberto Baradel en su discurso ante la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo Baradel presentaba una denuncia en los tribunales por las amenazas que está recibiendo. ¿Cómo viven ustedes esta situación? ¿Hay presiones también directas que reciben otros representantes sindicales como Roberto Baradel? No sé si amenazas, pero presiones, llamados, emails. Bueno, nosotros fuimos a la justicia por la intervención de nuestros teléfonos celulares, tanto Sonia Leso como Hugo Yasky como quien te habla. Pero el caso de Roberto Baradel es muy grave. Lo que pasó ayer es complicado, porque Roberto Baradel está amenazado, sus hijos y nietos. Sus hijos, sí. Él fue a la justicia. Sabemos que la amenaza, hasta que no se sepa quién es, no es de nadie. ¿Quién es el auxiliar de justicia? ¿Qué dijo el juez que intervino? Pongan custodia en la familia de las casas de la familia de Roberto Baradel. ¿Quién tiene que poner? La custodia va y viene, dice que ni siquiera queda permanente. ¿Quién tiene que poner la custodia? ¿Y el Estado? El Estado, Patricia Bullrich. Claro, ¿De quién depende Patricia Bullrich? De Mauricio Macri. ¿Qué es el Ejecutivo? Es auxiliar de justicia del judicial. Yo no sé si es muy técnico esto, pero cuando se allana, se pone en seguridad a X persona, el juez le pide al Ejecutivo, hacelo. El problema es que el auxiliar de justicia, que es el Ejecutivo, desoye la orden del juez diciendo este muchacho no necesita protección. Es complicado desde el punto de vista republicano e institucional. Disculpen con el aburrimiento de lo que quise explicar. Pero no es que él fue a decir me está amenazando Macri o que eso le molestó. No, no. Él fue al juez a decir eso. El juez le dijo a Patricia Bullrich, custodia en la casa. Y Macri está diciendo no necesita custodia.
Eso. Complicado. ¿Cómo, según tu criterio, cuál sería una solución factible? O sea, para que la gente que nos está mirando, los chicos y las familias, porque estas medidas afectan a toda la familia en su conjunto, uno muchas veces no tiene con quién dejar a los chicos, o sea, es toda una familia que afecta a todo el grupo familiar. ¿Cuál sería, a tu criterio, una solución factible? Todavía tenemos la esperanza de que se resuelva. Pero Yo coincido con la última parte, que es la de una esperanza compartida. Mira, siempre recuerdo el conflicto bancario. ¿Sí? El conflicto bancario se solucionó minutos antes del inicio del paro de 72 horas. Es decir, hasta último momento hay esperanza de que haya una solución y empecemos el año pasado. Mirá el fútbol. Mirá el fútbol. Hoy publicaron en el boletín oficial que empieza mañana, ¿no? Claro. Que tenían que girar los 350 millones. Sé que no tiene nada que ver, pero es todo como ¿Pero último lo giraron momento. los 350? No. Lo publicaron en el boletín oficial, todavía la plata no apareció. Pero publicaron que lo iban a Sí, girar. sí, Bueno, digamos, si Pero te quiero arreglan lo decir, del mucho más de lo que fútbol, nos ¿cómo no ofrece? van a arreglar Pero lo de bienvenido lo del educación? fútbol. Pero a último momento, Claro. siempre a último momento. Mirá, yo con lo del fútbol vi, una vez estaba en un programa de televisión y vi que el jefe, no de gabinete, el secretario general de la presidencia, un muchacho joven, ahora no recuerdo el nombre, recibió a la AFA al fútbol hace unos días en la Casa Rosada. Y Andrés se llama. Sí, Fernando de Andrés. Y decía en el programa, bueno, ojalá nos reciba Bullrich, aunque sea ya es un paso. No nos han recibido en todo el verano. Si aparte de haberlos recibido, giraron los fondos, que apoyo, digamos, ¿no? Escuchaba el reclamo. Ahora, pedimos el mismo trato los docentes y la educación, digamos. Porque el fútbol es indispensable en este marco. Es indispensable. Sí, el mismo trato, digamos, goles rápidos. Claro, correspondientes a la educación pedimos. Yo quiero saber por qué creen ustedes, cuál es la interpretación que hacen ustedes de por qué no se resuelve esto en paritarias nacionales, por qué se está fragmentando la discusión. Pero quiero saber que vos me digas en representación de tu gremio cuál es la interpretación de ustedes. Han decidido desnacionalizar la educación. ¿Con qué objetivo? Claro. Con que cada provincia se salve. Cada provincia se haga cargo, se haga cargo. Exactamente. Digamos. Provincia pobre, educación es pobre. lo contrario, provincia pobre, educación pobre. Es lo contrario a lo que dijo Esteban Bullrich. Bullrich fue diputado nacional. Sí. En el 2005 lo era. Y votó la ley de financiamiento que ahora está negando. Y les puedo leer, acá está esto es del diario de sesiones. Entonces, ¿por qué pedimos la ley nacional y por qué pedimos la paritaria nacional? Por lo que dijo Esteban Bullrich en el 2005. Dijo, voto a favor de la ley de financiamiento con la paritaria porque, comillas, que voy a decir textual aún, hay errores, pero los dijo él, cada ser humano que nace en la Argentina tenga las mismas posibilidades de desarrollarse como ciudadano. Eso lo dijo también ayer el presidente. Bueno, por eso pedimos que se cumpla la ley, que no se derogó. Insistió, voto a favor de la ley de financiamiento educativo porque esta educación de calidad, que es objeto de inversión, tiene que llegar a todas partes, desde el pueblo más pequeño del norte de Salta o Jujuy hasta el punto más austral de Tierra del Fuego. Y aparte estableció otro motivo para votar la ley de financiamiento educativo, comillas, voto la ley de financiamiento educativo como crítica a la disparidad de inversión en educación que se da de una provincia a la otra. En ese sentido, mientras que la provincia de Buenos Aires gasta, SIC, porque él dijo gasta, para mí es inversión, gasta 440 o 450 pesos por alumno, otras provincias como Santa Cruz o Tierra del Fuego están por encima de 2.000 pesos. Eso aumenta la inequidad. Por todo esto pedimos la ley de financiamiento y la paritaria. Él puede derogar la ley. Lo que no puede elegir es cuándo la cumple o no. Y te digo... Sí, la ley hay que cumplirla, punto. La ley hay que cumplirla. Y hasta se puede haber arrepentido de lo que votó, no hay problema. Uno no hay problema, puede cambiar la opinión, pero tiene que derogar la ley. O sea que lo que están pidiendo es, simplemente el cumplimiento de una ley. Y que el mismo Bullrich votó, exactamente. Creo que está claro. Y uno dice, bueno, pero ¿cuánto pedís? Ya les dije, 60.000 millones de pesos.
Siempre en esta época del año es cuando se producen las tensiones entre los gobiernos de turno y los docentes, y generalmente les toca el rol de malos en esta historia, ¿no? Año tras año ustedes son los que salen por la tele diciendo no va a haber clases, y supongo que eso genera algún tipo de contraste frente a la sociedad. Y esto respondémelo con una mano en el corazón. ¿Te dice algo la gente en la calle? ¿Sentís más que te apoyan o que te putean, digamos? No, en general, es verdad lo que vos decís, que hay una opinión publicada que es distinta a la opinión pública. Yo en general, y las encuestas así lo dicen, soy parte de un gremio que es el único colectivo válido en Argentina. Recién hablábamos, todos decimos nene estudiá, a los hijos, a los nietos. El maestro es una profesión que es sustantivo y adjetivo. En general es fuerza. Por supuesto que cuando hay un paro, pero bueno, es simplemente explicar. Hay un planteo de, bueno, por supuesto que es mejor que no haya paro. Mirá, yo vengo de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. En general no hubo paros porque hubo cumplimiento de la ley. El año pasado no hubo paros. El anteaño con otro gobierno tampoco hubo paros. Desde que se sancionó esta ley, solamente hubo paro en el 2014, y 2013 nacional. Con las carpas docentes. Las carpas fueron en los años 90, la carpa blanca. Fue mucho antes. No, eso fue en los 90, por eso esto es de 2005. Desde que esta ley está en funcionamiento, no hubo tantas medidas de fuerza, excepto en provincia de Buenos Aires, en el 2014, el famoso paro de 17 días. Pero cada comienzo de ciclo lectivo es así, es conflictivo, hay tensión, no se sabe si empiezan o no empiezan las clases. Independientemente de quién esté en el gobierno, cada vez que va a empezar el ciclo lectivo hay una puja hasta último momento donde los pibes no saben si se van a poder poner guardapolvo o no. Sí. Lamentablemente esto todos los años es igual. ¿Por qué no se discute antes? Bueno, ¿por qué? Ahí nosotros estamos pidiendo entrevista con Esteban Bullrich desde diciembre. Él reconoció en un periódico, en el matutino de amplia tirada, que no nos está recibiendo por lo que dijo recién Marcos Peña. Yo estuve marchando al Palacio Pisurno el 3 de enero, Sí, 6.000 docentes. Cuando discontinuaba, 3 de enero, si nos hubiese convocado en esa época, no estábamos acá, estábamos como el año pasado, él en todos los medios, diciendo el buen ministro que es, y nosotros dando clase, que es lo que nos gusta. Este año él eligió lo contrario, salir hoy, aparecer por un medio, pero nosotros no vamos a renunciar a la educación argentina. La verdad que me gustaría tener este debate con el ministro Esteban Bullrich, discutir estas palabras, que aparezca en televisión, que los convoquen ustedes. Hoy, en serio, yo les pido que miren, salió en Clarín un reportaje, pero no habló en todo el verano. Si hubiese dialogado en el verano, cumplido con las leyes, si hubiese sido coherente con lo que votó, si hubiese dado fondos inferiores a los del correo, yo hoy estaba dando clase y no acá. Él elige hacer una campaña en donde el problema somos los docentes, cuando en realidad el problema no son los funcionarios, es el incumplimiento de las leyes, y destinar fondos para empresas familiares y no para los 10 millones de alumnos que nosotros pensamos todo el año, no solo al inicio del ciclo lectivo. Yo he hecho un paro en la ciudad cuando sacaron el pollo y la carne y querían dar soja. Y no me arrepiento. Perdieron 2 días de clase los chicos, pero comen carne y pollo. La soja va para los chanchos de los chinos, porque la soja que va a China no la comen los chinos, la comen los chanchos chinos. Los chinos comen los chanchos. Y yo con este argumento realicé una medida de fuerza y creo que es lo mejor, porque el que tiene comida en la casa, come en la casa. Ahora, a nuestros alumnos no vamos a permitir que le den soja. Nos descontaron los días de paro, nos criticaron de algunos medios, no me refiero a por supuesto, pero tengo el orgullo silencioso que los chicos en la Ciudad de Buenos Aires comen carne y pollo. En 10 segundos reales, ¿ves lejos o cerca la solución del conflicto? No, la veo posible. Miren lo que pedimos, que cumplan con la ley y menos fondos que al correo. Seguro que se va a arreglar. Le hicimos los números, lo sacamos de la web de las provincias, saquen el diferencial del 18% que ofrecen al 35%, súmenlo por las 24 provincias, lo anualizan, a eso le suman los programas que discontinuaron 60.000 millones de pesos, le iban a dar una empresita familiar, ¿cómo no le van a dar a 10 millones de alumnos? Gracias, López. A usted.